Si tienes una vida relativamente estable, incluso cómoda, pero aún así sientes un vacío difícil de explicar, este video no es motivación ni frases bonitas, es una explicación, y probablemente no te va a gustar del todo, porque no se trata de que estés roto ni de que seas ingrato, sino de que nadie te enseñó cómo vivir con tu mente sin que te consuma, y eso explica por qué muchas personas funcionan por fuera, pero se sienten desconectadas por dentro, atrapadas en rutinas que cumplen pero no llenan. Lo más inquietante es que esta sensación no es nueva ni individual, y aún así, casi nadie habla de ella con honestidad, porque nos enseñaron a buscar la felicidad acumulando logros, experiencias y validación externa, cuando el problema real no está en lo que tienes, sino en cómo interpretas tu vida, y aquí es donde la mayoría se equivoca. Hace casi 2000 años, Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, escribió que la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos, y lo verdaderamente incómodo es que lo escribió mientras vivía guerras, plagas y pérdidas profundas, lo que debería hacernos una pregunta seria. Si alguien que lo tuvo todo y aún así sufrió encontró paz interior, entonces tal vez la felicidad no tiene que ver con eliminar problemas, sino con aprender a relacionarnos con ellos. Para entenderlo mejor, piensa en una persona común, alguien con trabajo, distracciones, metas y cierta estabilidad, que cada noche se pregunta en silencio si la vida es solo esto, y aunque intenta ignorarlo llenándose de ruido, la pregunta siempre vuelve, porque el problema no es su vida, es algo mucho más profundo que todavía no ve, y eso mismo, aunque no lo sepas, también está influyendo en la forma en que tú piensas, decides y vives, y si te quedas hasta el final, no te voy a prometer felicidad instantánea, pero sí algo más valioso, claridad sobre por qué te sientes así y qué está realmente en tus manos cambiar. ¿Y si dijera que llevas años buscando la felicidad en el lugar equivocado? No como una frase bonita, no como una provocación barata, sino como una posibilidad real que podría explicar por qué, a pesar de tener cosas, personas, metas y hasta momentos de alegría, sigues sintiendo que algo no encaja del todo. No estás solo en esto. Millones de personas se despiertan cada mañana con una sensación silenciosa que no saben nombrar. No es tristeza pura, ni depresión evidente. Es más bien un vacío sutil que aparece cuando el ruido se apaga, cuando la pantalla se apaga, cuando el día termina. Tienen trabajo, rutinas, responsabilidades, incluso comodidad, pero al final del día, cuando se quedan a solas con ellos mismos, surge una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Esto es todo? ¿De verdad la vida se reduce a repetir días, cumplir horarios, mirar pantallas y esperar el fin de semana para sentir un pequeño alivio? La trampa está en que nos acostumbramos a sobrevivir y lo confundimos con vivir, y lo más peligroso es que normalizamos esa sensación hasta que un día deja de doler, pero tampoco nos hace sentir vivos. Quédate hasta el final, porque la respuesta a esta pregunta no es evidente, no es cómoda, y probablemente va a cuestionar muchas de las ideas que has aceptado como verdad. Vivimos atrapados en una idea que parece lógica, pero que nos desgasta lentamente. La creencia de que seremos felices cuando logremos algo más, cuando tengamos más dinero, más reconocimiento, más seguridad, o cuando finalmente nos convirtamos en esa versión ideal que imaginamos. Nadie nos enseña cómo vivir, cómo pensar, cómo relacionarnos con lo que sentimos. Solo nos enseñan a producir, a competir y a compararnos. Mientras el mundo nos bombardea con promesas de felicidad instantánea, con metas ajenas, con likes vacíos y con la idea de que siempre falta algo, seguimos avanzando con la sensación de que algo está roto por dentro y no sabemos cómo arreglarlo. Y lo más irónico es que cuanto más buscamos afuera, más nos desconectamos de lo esencial. Aquí es donde muchas personas se pierden, porque creen que el problema es el entorno, cuando en realidad es la forma en la que están habitando su propia mente. Y es justo en este punto donde entra una figura que, aunque vivió hace casi 2000 años, entendió este conflicto humano con una claridad brutal. Marco Aurelio fue el emperador más poderoso de Roma, un hombre con riqueza, autoridad, ejército y control absoluto sobre el mundo exterior. Y aún así, escribió en sus meditaciones que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Lo verdaderamente impactante no es la frase, sino el contexto en el que fue escrita. Marco Aurelio no vivió en paz, pasó sus últimos años en guerras, enfrentó plagas, traiciones y la muerte de varios de sus hijos, y aún así encontró serenidad interior. Esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Si alguien
que lo tenía todo y aún así sufrió profundamente, logró encontrar paz. Entonces, tal vez la felicidad no tiene nada que ver con eliminar los problemas, sino con la forma en que aprendemos a enfrentarlos. La pregunta real no es si Marco Aurelio fue feliz, sino qué sabía él que nosotros hemos olvidado. Y esa respuesta no está en frases motivacionales, sino en una forma de vivir que hoy vamos a explorar. Para entenderlo mejor, déjame contarte una historia. Había una vez un joven llamado Marcos, cuya vida desde afuera parecía envidiable. Tenía una casa cómoda, acceso a todo lo que necesitaba, salidas con amigos, seguidores en redes y tiempo libre. Sin embargo, cada vez que se quedaba a solas consigo mismo, sentía un peso extraño, como si caminara por la vida con los zapatos equivocados, avanzando, sí, pero incómodo, forzado, sin disfrute real. Marcos había hecho todo lo que se suponía que debía hacerlo feliz. Estudió, trabajó, se esforzó y cumplió con las expectativas. Pero el gozo prometido nunca apareció. Esa sensación de vacío no lo abandonaba. Y aunque intentaba ignorarla, llenando su agenda o distrayéndose, siempre regresaba. Si esta historia te resulta familiar, no es casualidad, porque Marcos no es solo un personaje, es un reflejo de muchas personas que viven cumpliendo sin sentirse vivas. Una noche, después de otra jornada larga, sin respuestas claras y con el insomnio pegado al cuerpo, Marcos se hartó. Por primera vez dejó de preguntarse qué le faltaba afuera y empezó a cuestionar qué estaba pasando dentro de él. No emprendió un viaje físico ni huyó de su vida. Emprendió algo mucho más difícil, un viaje hacia la raíz de su infelicidad. Dejó de buscar soluciones rápidas y empezó a hacerse preguntas honestas, incómodas, preguntas que no se responden con likes ni con distracciones. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo suya y se convierte también en la tuya. Porque si estás viendo esto, tal vez tú también llevas tiempo esperando que algo cambie sin saber exactamente qué, y lo que viene ahora puede cambiar por completo la forma en que entiendes la felicidad. Marco Aurelio escribió que no tenemos poder sobre los eventos externos, solo sobre nuestra mente, y que cuando comprendemos esto, encontramos fortaleza. Marcos entendió que gran parte de su agotamiento venía de intentar controlar lo que no podía controlar: el pasado, las opiniones de otros, los resultados finales, las expectativas ajenas. Solo hay dos cosas que realmente controlamos en la vida: nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo demás es ruido. El problema es que olvidamos esta verdad y pagamos el precio en forma de ansiedad, frustración y desgaste emocional. Aprender a soltar no es resignarse, es dirigir la energía hacia donde realmente importa. Cuando Marcos empezó a preguntarse cada día qué estaba bajo su control y qué no, algo empezó a cambiar, porque dejó de luchar contra la realidad y empezó a colaborar con ella. Pero aquí viene algo importante que casi nadie te dice. Entender el control no es suficiente. Puedes soltar muchas cosas, puedes racionalizar tu sufrimiento, pero aún así seguir sintiéndote vacío, porque hay algo más profundo que sigue gobernando tu vida sin que te des cuenta. Y Marco Aurelio lo sabía. Hay una fuerza silenciosa que dirige tus decisiones, tus hábitos y tus miedos, y enfrentarte a ella no es cómodo, no es elegante y no se resuelve con teoría. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo interior. Marco Aurelio practicaba la incomodidad de forma consciente. Dormía en el suelo, se levantaba en madrugadas frías, ayunaba voluntariamente, no porque disfrutara el sufrimiento, sino porque entrenaba su mente para no depender de la comodidad. Él entendía que una vida demasiado cómoda debilita el carácter y nos vuelve frágiles ante cualquier dificultad. Marcos lo descubrió en carne propia cuando empezó a levantarse más temprano, a caminar sin el móvil, a sentarse en silencio y a hacer pequeñas cosas que su mente rechazaba. Parecían detalles insignificantes, pero eran entrenamientos del alma. La incomodidad voluntaria no es castigo, es un recordatorio de que puedes sostenerte incluso cuando las cosas no son fáciles, y esa certeza cambia por completo la forma en que enfrentas la vida. Con el paso de los días, apareció la parte más difícil del proceso: el silencio, la nostalgia por la vieja rutina y la tentación de volver atrás. Una noche Marcos tomó su móvil, lo desbloqueó sin pensar y se encontró deslizando el dedo sin rumbo, buscando algo que no estaba ahí. Entonces apareció la voz interior, la que dice que antes estabas mejor, que este esfuerzo no vale la pena, que cambiar es demasiado difícil. El verdadero enemigo no era el mundo ni las circunstancias, era su identidad anterior, luchando por sobrevivir. Esta es la etapa en la que muchas personas abandonan, porque enfrentarse a quien fuiste duele más que seguir siendo quien ya no te sirve.
Marco Aurelio practicaba una idea tan simple como poderosa: memento mori. Recuerda que vas a morir, no para deprimirte, sino para despertar. Marcos lo entendió en su momento más oscuro, cuando se dio cuenta de que su sufrimiento no venía de cambiar, sino de resistirse a soltar lo que ya no le pertenecía. Recordar que el tiempo es limitado transforma las prioridades, te obliga a dejar de postergar, a decir lo que importa y a vivir con más honestidad. La verdadera incomodidad no es pensar en la muerte, es llegar a ella habiendo vivido una vida que no era tuya. Esa noche Marcos lloró, se quebró y dejó caer expectativas heredadas, culpas y exigencias que nunca eligió conscientemente. No hubo revelaciones místicas ni soluciones mágicas, solo una rendición profunda a la verdad. A la mañana siguiente despertó cansado, pero ligero, porque por primera vez dejó de querer controlarlo todo. Comprendió que vivir no es tener respuestas, es estar presente, y que la paz no viene de eliminar el dolor, sino de dejar de huir de él. Marcos volvió al valle, al mismo lugar, con la misma gente, pero ya no era el mismo. Empezó a habitar lo cotidiano con más conciencia, a disfrutar un café caliente, a caminar sin prisa, a escuchar sin interrumpir, a apagar el ruido innecesario. Descubrió que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una manera de caminar por la vida, una forma de estar en paz con lo que es, sin necesidad de que todo sea perfecto. Marco Aurelio murió en el año 180. No tuvo una vida fácil ni perfecta, pero vivió con sabiduría, y esa sabiduría sigue disponible hoy. Controlar lo que depende de ti, entrenar tu mente a través de la incomodidad y recordar que tu tiempo es limitado, no son ideas antiguas, son herramientas para una vida más consciente. Ahora la pregunta es para ti: ¿vas a seguir esperando a que la felicidad llegue desde afuera o vas a empezar a construirla desde hoy? Si esta historia resonó contigo, recuerda esto: la verdadera transformación no empieza en libros ni en videos, empieza cuando eliges mirar hacia adentro y dar el primer paso.